Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonas Álvarez y estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes para compartir este mensaje que hemos titulado El hombre rico, el hombre pobre y la ovejita. Por algún motivo, en muchas ocasiones las personas tendemos a juzgar a otras personas con mayor severidad y más estrictamente de lo que haríamos con nosotros mismos. Y la Biblia nos hace una advertencia acerca de este tipo de actitudes. Por ejemplo, cuando pensamos que otra persona es muy criticona, decimos, ay, eres bien duro, hombre, eres muy criticón, te falta tacto con las personas. Pero cuando nosotros somos los que nos estamos comportando duros y criticones, tal vez decimos, no, estoy dando mi opinión, nada más estoy dando una crítica constructiva. ¿O qué tal si vemos que un amigo ha estado ganando unos kilitos de más? Ya viste que está bien gordo el Juan. No, hombre, ya le afectó la pandemia, sí. Pero ¿qué tal si fuéramos nosotros? Oh, estoy embarneciendo, estoy más rellenito. Claro, tendemos a ser más suaves con nosotros mismos. Y el peligro que se encuentra aquí es que podemos estar pasando por alto cosas que Dios quiere trabajar y hacer en nuestro corazón. Vamos a leer esta historia que podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 12 y 13. Y en esa historia se nos relata cómo el profeta Natán fue enviado por Dios a entregar un mensaje para el rey David. Si nos basamos en otras historias bíblicas, ya de entrada sabemos que el hecho de que te visite un profeta no necesariamente significa buenas noticias. Pregúntenle a Ezequías. Entonces llega el profeta Natán, viene con David y le dice que vino a contarle esta historia. Y muy bien, se pueden escucharla. Y la historia que se nos relata dice así. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y en cambio, el hombre pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y le dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Pero un día llegó un visitante a la casa del hombre rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus propias ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Qué triste historia se nos está relatando aquí. Tenemos a este hombre que aparentemente no tiene más que para sus necesidades básicas, para lo muy indispensable. Tiene esta ovejija que quiere muchísimo y que es muy especial para él. Y está este hombre que le sobra, aparentemente tiene todo lo que quiera. Muchas vacas, mucho ganado. Y sin embargo, cuando él tiene que darle de comer a alguien más, no usa de lo suyo, de lo propio, sino que va y le quita al que menos tiene, al pobre hombre que tanto quería su ovejita. De verdad que es una historia muy, muy fea, muy triste. Así que después de que el profeta Natán cuenta esta historia al rey David, vemos su reacción. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Muy severo, David, muy severo. Pero tal vez no suena tan mal. Quizás tú y yo estaríamos de acuerdo con eso. Estuvo muy mal lo que hizo este hombre. Claro que sí. Sin embargo, hay un motivo muy importante por el que el profeta Natán llegó a contar esta historia. Y para entender por qué lo hizo, debemos remontarnos un capítulo atrás en este libro para conocer la complicada, por decirlo menos, relación entre David y Betsabé. Y esto es lo que la Biblia nos relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos en un escenario de tiempos de guerra. Eran tiempos en los que una nación se levantaba contra otra, había conquistas, había destrucción, había victorias, héroes y perdedores. Y el pueblo de Israel no era la excepción. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas.
pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. Y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Así que el rey está en su palacio, su gente está en el campo peleando, desde luego, y el rey no tiene nada que hacer. Está faroleándose ahí, paseando por el palacio, y como podemos imaginarnos, nada bueno viene del ocio. Así que se encuentra con esta mujer, la ve, y su mente empezó a maquinar cosas. Entonces ocurrió lo peor. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa. Aquí se nos está relatando cómo el rey David cayó en el pecado del adulterio. Sus ojos vieron, su corazón deseó y rápidamente actuó. Así que aquí fue donde llegó un resultado inesperado. Betsabé quedó embarazada. Bueno, la verdad es que no sé si llamarlo un resultado inesperado porque... David, ¿qué esperabas que iba a pasar? Así que Betsabé mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Todo muy casual. ¿Qué onda, Urías? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va la guerra? Sí, ahí dándole duro, peleando la guerra, sí, ahí dándole. Ah, muy bien, qué bueno. Joab, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Sí, muy bien, todo bien. Luego David le ordenó a Urías que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Para los que no están siguiendo la historia, hay un plan secreto aquí de David detrás de bambalinas. En realidad lo que David quiere es que Urías vaya a acostarse con su esposa, Betsabé, para que cuando el embarazo siga su curso natural, todo el mundo piense que pues es el hijo de su esposo. Todo normal, casual. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir al entrar al palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Ay, Urías. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer y beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Es decir, este Urías era un tipazo, en serio. Estaba más preocupado por los hombres del ejército que el propio rey. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Ándale, Urías, quédate un ratito, te ves cansadito, te caería bien irte a tu casa. Y enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías iría a su casa, pero aunque Urías se quedó en Jerusalén, hasta el día siguiente tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Yo creo que igual y por lo de la noche anterior ya se habían hecho amigos, no sé. Entonces hasta aquí llegó la paciencia de David. Dijo, pues lo intenté hacer tranquilo, discreto, sin que nadie se diera cuenta, no pude. Ahora como dé lugar, lo voy a lograr. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Es decir, el cinismo. Le da una carta a Joab diciéndole que mate a Urías y le manda la carta con Urías. ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Y cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, y entre ellos, claro, a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David.
Me imagino que viene el mensajero acá todo agitado de que mi rey, están matando a nuestra gente y murieron tus soldados y entre ellos murió Urías. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Claro, es una guerra, pues la gente se muere en la guerra, lo que pasa. No se me agüite, todo tranquilo. Qué cosas, ¿verdad? Cuando la mujer de Urías supo que su esposa había muerto, se puso muy triste, pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Es decir, a la mujer, pues desde luego, le entró la depre y David no se tardó nada en decirle, véngase para acá. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Por supuesto. Entonces, estamos viendo esta historia en la que el rey David, el hombre más poderoso de todo el imperio de Israel, él pudiendo desposar a cualquier mujer que deseara, él teniendo riquezas, él teniendo autoridad sobre cualquier cosa sobre su reino, decidió poner sus ojos sobre una mujer casada. Y si ya están empezando a conectar los puntos, se darán cuenta que hay una similitud aquí con la historia que Natán vino a contarle acerca de este hombre rico, del hombre pobre y de la ovejita. Así es, Natán había venido con el rey David a contarle esta historia para hacerle ver lo que él estaba haciendo. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. ¡Pum! Le soltó la bomba. Seguramente esto le cayó como un balde de agua fría a David. Después de que él había emitido su juicio tan duro diciendo que este hombre rico de la historia merecía morir, que era lo peor, que era un patán, darse cuenta que en realidad lo estaban ejemplificando a él, debe haber sido bastante duro, bastante frío. David estaba dejando de lado cosas que tenía que trabajar en su corazón, cosas que él tenía pendientes, cosas de las que debía arrepentirse y cosas que necesitaba resarcir. Y si continuamos leyendo en la Biblia, afortunadamente se nos relata cómo David eventualmente, a través de un largo proceso, vino a reconocer aquello que estaba ocultando, aquello que le faltaba tratar, esa área de su corazón que no había puesto delante de Dios. Y me da mucho gusto poder decirles que en realidad, al final, David logró tener un cambio de actitud total. Y así podemos leerlo en el libro de Salmos, número 139, versículos 23 y 24, donde David expresa, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí estamos leyendo un David muy distinto. Un David diferente al que estaba enfrente de Natán. Muy presto para ver los errores de otra persona, pero inconsciente de aquello que había dentro de su propio corazón. Aquí es lo completamente opuesto. Aquí él está pidiendo a Dios que lo examine, que le muestre qué es lo que él tiene que trabajar en su propia persona, qué es lo que necesita poner delante de Dios para poder corregir su camino. Y quizás tú y yo el día de hoy podemos hacer eso. Tal vez el día de hoy podemos, en lugar de enfocarnos en los errores de otras personas, en criticar aquello que está delante de nuestros ojos y ver un poco hacia adentro y ver qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. El juzgar per se no es malo. Significa que tenemos discernimiento y que tenemos una noción de qué está bien y qué está mal. Sin embargo, ciertamente todo esto viene después de hacer una autoevaluación, una examinación de nosotros mismos y prestar oído y estar atentos a aquello que Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Así que te invito a que el día de hoy pienses en esta historia y veas si tal vez hay algo en lo que Dios te ha estado hablando que hay que trabajar en tu vida. Dios quiere hacerlo. Él tiene el poder y está dispuesto. Solo falta que nosotros nos decidamos a permitirle que Él nos guíe por el camino eterno. Gracias.